En esta lección veremos los operadores AND y OR. Tanto el buffer como el NOT son operadores unarios. Esto significa que solamente están requiriendo de una entrada para poder trabajar, de una sola señal para poder trabajar. Ahora vamos a empezar a ver operadores que van a necesitar dos o más entradas para poder trabajar. El primer operador que tenemos es el operador que se conoce como I, o en inglés se le conoce como AND. Ok, el AND va a necesitar dos o más entradas para poder trabajar, pero en ese momento solamente vamos a ver el AND de dos entradas y posteriormente ya veremos pues ANDs que pueden recibir cuatro entradas o más entradas. Bueno, ¿cómo va a funcionar el AND? En primer lugar, yo necesito tener una entrada que voy a llamar A, otra entrada que voy a llamar B, y voy a tener una salida que le voy a llamar Z. Vamos a hacer la tabla de verdad. Como yo tengo dos variables independientes, sé que voy a necesitar de 4 renglones, entonces coloco los renglones en orden canónico y aquí está. Ahora, ¿cómo funciona el AND? El AND es el I. También nosotros lo vamos a conocer como conjunción. Es decir, el AND solamente va a ser verdadero cuando ambos valores de entrada son verdaderos. Podemos pensar en el AND en un ejemplo de la vida diaria. Yo puedo pensar, por ejemplo, que mi salida sea voy a comer. Y A me puede representar tengo hambre y B me representa tengo comida. Entonces, si no tengo hambre, es decir, hambre está en cero y no tengo comida, es decir, comida está en cero, entonces, pues obviamente no voy a comer. Si no tengo hambre pero tengo comida, pues aunque tenga comida no tengo hambre, no voy a comer. Si tengo hambre pero no tengo comida, pues tampoco voy a comer. Pero si tengo hambre y tengo comida, entonces sí voy a comer. Recuerden, para cuando estamos haciendo uso de AND, solamente va a ser verdadero cuando ambas variables de entrada sean verdaderas. Entonces la tabla queda de la siguiente forma. 0 y 0, 0. 0 y 1, 0. 1 y 0, 0. 1 y 1, 1. Muy bien. ¿Cómo vamos a representar al AND? Bueno, el AND se representa de diferentes formas. El AND se va a representar como si fuera una multiplicación utilizando el símbolo de asterisco, también como si fuera un punto, y también podemos utilizar este símbolo para representar al AND. Entonces, si yo tengo dos variables m y n, y yo quiero decir que mi resultado z va a ser m y n, entonces voy a poner z m punto n, z podría representarlo también como m multiplicación n, z también sería expresado como m n. Todos estos me están diciendo exactamente lo mismo. Me están diciendo que z va a ser igual al valor de la operación AND entre m y n. Y dependiendo de los valores que tenga m y n, aprovechando esta tabla de verdad, vamos a poder saber cuál es el resultado de z. Cuando estamos haciendo uso de un diagrama para un circuito digital, el AND lo vamos a representar por medio del siguiente símbolo o la siguiente compuerta. Este símbolo se parece a la letra D. En esta sección de acá, donde tenemos el lado recto, vamos a colocar nuestras entradas. Entonces yo puedo tener aquí mi entrada A, mi entrada B, o mi entrada M y N, la que yo necesite. Y donde tenemos la parte curva es lo que va a ser la salida.
z. Ahora bien, si por ejemplo A tiene el valor de 0 y B tiene el valor de 0, entonces mi salida va a ser 0. Si A tiene el valor de 1 y B tiene el valor de 0, mi salida va a ser 0. Si A tiene el valor de 0 y B tiene el valor de 1, mi salida va a ser 0. Pero si A tiene el valor de 1 y B tiene el valor de 1, mi salida va a ser 1. Entonces es muy importante esta regla. Recuerden, para aprenderse la tabla del AND fácilmente, solamente sabemos que en el AND va a ser verdadero cuando ambas variables sean verdaderas. Es decir, solamente voy a tener 1 cuando ambas variables van a ser 1. Esto nos lleva a la generalización del AND. ¿Por qué? Porque, bueno, ya les había comentado que nosotros podemos tener un AND que no solamente tenga una entrada, sino que quizás tenga 4 entradas, 8 entradas o la cantidad de entradas que nosotros necesitemos. Entonces, ¿cómo voy a sacar o cómo voy a saber el comportamiento de este AND? Bueno, la generalización del AND nos dice que el AND va a ser verdadero únicamente cuando todas las variables de entrada son simultáneamente verdaderas. Es decir, que yo voy a tener un 1 de salida solamente cuando todas y al mismo tiempo tengan un 1 en las entradas. Si en un instante una de ellas se convierte en 0, automáticamente mi salida se va a convertir en 0. Entonces, esta es la regla del AND. Solamente voy a tener un 1 cuando todas las entradas sean simultáneamente un 1. Bueno, vamos a nuestro simulador para hacer el comportamiento del AND. Estamos acá en Logisim y ahora vamos a seleccionar una compuerta que es la compuerta AND. Damos clic. Vemos el símbolo que se parece a la letra D. Y voy a colocar ahora dos pines. Estos dos pines me van a servir como mis señales de entrada, es decir, para mi señal de entrada A y mi señal de entrada B. Y voy a colocar otro pin para poder verificar la salida, que vendría a ser Z. Entonces vamos a alambrarlo. Alambro mi primera entrada, mi segunda entrada y alambro mi salida. Y vamos a ir checando las combinaciones de la tabla de verdad. Entonces tenemos 0 y 0 nos da 0 de salida. 0 y 1 nos da 0 de salida. 1 y 0, 0 de salida. Y por fin 1 y 1 nos da 1 de salida. Entonces recuerden, AND solamente va a ser 1 de salida cuando ambas entradas simultáneamente estén siendo 1. El siguiente operador que vamos a aprender es el que se conoce como OR. También se le conoce como OR o la disyunción. ¿Cómo trabaja el OR? Bueno, vamos a suponer que yo tengo dos variables de entrada. Tengo la variable A, que representa si estoy enfermo, 1 si estoy enfermo, 0 si no lo estoy. La variable B, que representa si hace frío, 1 si hace frío, 0 si no hace frío. Y vamos a tener una variable de salida Z, que quiero que represente si debo de utilizar una chamarra o no. Entonces, si no estoy enfermo y no hace frío, no utilizo la chamarra. Es decir, no enfermo o no frío, no chamarra. Si no enfermo o frío, entonces chamarra. Si enfermo o no frío, entonces chamarra. Y enfermo o frío, chamarra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el OR, con que una de las variables de entrada sea verdadera,
nuestra salida tiene que ser verdadera. 0 o 0, 0. 0 o 1, 1. 1 o 0, 1. 1 o 1, 1. Este es el comportamiento que va a tener el OR. Cuando yo tengo una de las variables de entrada como verdadera, mi salida va a ser verdadera. Es decir, que si yo tengo entre dos opciones y ninguna de las dos opciones existe, pues obviamente no puedo seleccionar nada. Pero si yo tengo dos opciones, con que una de las opciones exista, yo puedo tomar esa opción. Esto es lo que me quiere decir el OR. ¿Cómo voy a representar el OR? El OR nosotros lo vamos a poder representar por el símbolo de más o también por medio de este símbolo. Entonces, esta tabla de verdad, si yo la necesito colocar como una expresión algebraica, la puedo poner como z es a o b. Es decir, z vendría a ser el resultado de la operación OR entre el valor contenido en a y el valor contenido en b, de acuerdo a esta tabla de verdad. Esto mismo puede ser representado de esta forma: A o B. Cuando hacemos uso de un diagrama, el diagrama para el OR es el siguiente. Nosotros vamos a tener las entradas en el lado cóncavo y la salida en el lado convexo. Entonces yo tengo mi entrada A, mi entrada B y mi salida Z. Digamos que tenemos 0 en A y 0 en B. Entonces 0 o 0, 0 porque no puedo seleccionar nada. 0 en A, 1 en B, 0 o 1, pues 1. Si yo tengo 1 en A, 0 en B, 1 o 0, 1. Y si yo tengo 1 en A y colocamos 1 en B, 1 o 1, entonces mi salida va a ser 1. Este es el comportamiento que tiene el OR, su tabla de verdad. Si yo tengo un OR con más de dos variables, la generalización del OR me dice que con que solamente una de las variables de entrada sea 1, la salida va a ser 1. Es decir, con que una de las variables de entrada sea verdadera, mi salida va a ser verdadera. Ese es el comportamiento que tiene el operador lógico de OR. Vamos a comprobar el comportamiento del OR en Logisim. Nos vamos a la sección donde tenemos las compuertas y buscamos OR. Entonces la colocamos. Vamos a hacer uso de un OR que solamente tenga dos variables de entrada. Coloco los pines de entrada y coloco el pin de salida para poder ver el resultado. Alambramos. Muy bien, vamos a ejecutar. 0 o 0 me da 0. 0 o 1 me da 1 de salida. 1 o 0, 1. Y por último, 1 o 1, 1. Y de esa manera hemos comprobado el comportamiento del OR.